Carolina dijo muy bien. Gracias, hermano Daniel. Elisa también, exageradamente bien. Qué bueno, qué bendición. Qué bueno poder llegar y hacer ese resumen de la semana. ¿Sí? Hoy quiero compartir con ustedes, o vamos a empezar una serie acerca de nuestra vida. ¿Qué es lo más difícil que tiene que se nos presenta a cada uno de nosotros en la vida cristiana? ¿Qué puede ser? Los hermanos de la conexión también pueden participar. Obviamente los hermanos están acá. ¿Qué es lo más difícil en la vida cristiana? Consagrarse. ¿Sí? Alejarnos de las cosas mundanas. ¿Qué más? ¿Qué más es difícil en la vida cristiana? Mantenernos fieles sin pecar. ¿Cómo, Daniel? Mantenernos fieles sin pecar. Mantenernos fieles y sin pecar. ¿Qué más puede ser difícil? ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes? A ver, Elisa. Mencionaron alguna de esa lista larga. Controlar la rabia. Así ve. Paula, ¿qué es difícil en la vida cristiana? Aprender. Confiar. Tener paciencia. Aprender. Claudia, no le diga a Paula, díganos a todos. Claudia, ¿qué es difícil en la vida cristiana? Duro. Aceptar las diferentes situaciones. Claudia, ¿qué es difícil? Dios al mundo. Hermano. Controlar la lengua. Hermano. José, dígame, ¿cómo? creo que también está el tolerarlos los unos a los otros. Es difícil tolerarnos los unos a los otros, dice el hermano Edil en la conexión. También Sandrita quiere compartir. Sandra. Pero si me escuchan, hablar de Dios al mundo. Hablarle de Dios al mundo. Sí. La hermana Elizabeth. Aprender a perdonar. Aprender a perdonar. ¿Qué más es difícil? También vivir en espíritu y en verdad. Aprender a convivir. ¿Cómo, Daniel? Aprender a vivir en espíritu y en verdad. Aprender a vivir en espíritu y en verdad. Amar a los que nos maltratan, hermano. La hermana Alicia. Sí. La hermana Alicia. Hermano, amar a las personas que nos hacen daño. Amar a los que nos hacen daño. Elisa, perdón, Caro, pero ¿será difícil el rechazo o se nos es difícil por miedo al rechazo predicar? El problema es ese, el problema no es el rechazo. Ok. Y si resumiéramos todo lo que ustedes han dicho, tanto en la conexión como acá, si resumiéramos todo esto en una palabra, ¿ustedes qué es difícil? Todo. ¿No? ¿Cómo? Muy bien, Julián. A veces lo difícil para llevar una vida cristiana es vivir. Sí, porque es que, a ver, si nosotros partimos de que el cristianismo no es una religión, porque el cristianismo no es una religión. Ninguno de nosotros tiene por religión ser cristiano, sino que el cristianismo es una forma de vida que nos enseñó Jesús. Entonces es allí donde se nos va a presentar la dificultad. Entonces, nosotros necesitamos aprender a vivir nuestra vida cristiana. Por eso vamos a partir de hoy, vamos a mirar, no las vamos a ver todas hoy tranquilos, pero vamos a aprender 10 lecciones para vivir nuestra fe que las aprendemos en el libro de Santiago. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada? Lean Santiago. Y por ahí les mandé, cada día les mandaba un capítulo para que lo fueran leyendo. ¿Sí lo leyeron? ¿Sí?
Yo sé que Marina lo leyó porque Marina muy juiciosa me preguntó por el WhatsApp que, hermano, ¿cuáles son las preguntas? Y yo no, todavía no les he hecho las preguntas. Ahorita solamente lean el libro, ya después vienen las preguntas. ¿Sí? Entonces vamos a mirar 10 lecciones que nosotros encontramos en el libro de Santiago. Es importante para nosotros que podamos mirar estas lecciones para que nosotros podamos comprender y hacer la voluntad de Dios. Entonces, son 10 lecciones del libro de Santiago, viviendo nuestra fe. ¿Qué tan difícil se te hace vivir tu fe? Y ustedes ya, entre todos ya respondieron esa pregunta. A todos se nos hace difícil de una u otra forma vivir nuestra fe. Se nos hace difícil predicar. Se nos hace difícil tolerar. Se nos hace difícil perdonar. ¿Cierto? Entonces a veces vemos la fe como si estuviéramos escalando o subiendo una cuesta que ya es difícil, pero con una carga demasiado pesada se hace mucho más duro. ¿Realmente es un desafío para ti vivir tu fe en medio del sufrimiento, el dolor, la prueba? Yo siempre he dicho, ser cristiano cuando las cosas están bien es muy fácil. Cuando estamos bien, cuando no hay problemas en la casa, cuando no hay problemas económicos, cuando no hay problemas emocionales, ser cristiano es muy fácil, ¿o no? Así cualquiera es cristiano, ¿no? Sí, cualquiera es cristiano cuando está encerrado en su casa, podríamos decirlo así, pero que ahora hay situaciones en las que estás encerrado en tu casa, pero estás encerrado en tu casa enfermo. ¿Qué tan fácil te es ser cristiano, mantener tu fe, mantener la paciencia, estando encerrado en tu casa enfermo? O sin nada, estás encerrado en tu casa, pero sin nada que comer. ¿Qué tan fácil se te es llevar esa vida cristiana? Hay momentos en los que realmente sentimos que no somos coherentes con lo que creemos y con nuestra forma de vivir. ¿Les ha pasado? ¿Se han hecho ese cuestionamiento alguna vez? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos desanimado en nuestra fe? Como, es que yo para qué voy al servicio si y empezamos a hacer el inventario de las cosas malas. ¿Sí? Entonces a veces se nos es difícil vivir en esa coherencia. El Nuevo Testamento, hice una división del Nuevo Testamento. ¿El Nuevo Testamento dónde inicia? ¿Con qué libro inicia el Nuevo Testamento? ¿Todos están de acuerdo que en Mateo? ¿Seguro? Última palabra. Ok. El Nuevo Testamento literario inicia en Mateo. Sin embargo, el Nuevo Testamento histórico inicia en el libro de los Hechos. Porque todo lo que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es decir, en los evangelios, que es la vida de Jesús, Jesús vivió en tiempos de la ley. O sea, en tiempos del Antiguo Testamento. Sí, literario, nuestro Nuevo Testamento literario empieza en Mateo, pero históricamente, la era cristiana, ¿dónde empieza? En el Nuevo Testamento, es decir, cuando se establece el nuevo pacto, cuando Dios establece ese nuevo pacto del que había hablado a través del profeta Jeremías, y eso ocurre en el libro de Hechos. Entonces, iniciemos el Nuevo Testamento con los inicios, valga la redundancia, del cristianismo. Y eso donde lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Después viene la base doctrinal del cristianismo. ¿Y dónde encontramos esa base doctrinal? Esa es la que más no sabemos. Esa es la que más esculcamos. Esa es la que más predicamos. La base doctrinal. Y la encontramos en todas las cartas apostólicas. En todas las cartas de Pablo está la base doctrinal para la iglesia. Participamos de la cena del Señor los domingos porque Pablo le enseñó a la iglesia que participara de la cena del Señor los domingos. Recogemos la ofrenda porque Pablo enseñó que había que recoger la ofrenda. Sí, cantamos alabamos a Dios de determinada manera porque el Nuevo Testamento, ahí está en la base doctrinal. Hacemos las cosas porque tenemos nuestra base doctrinal.
Hay una pregunta que nos hemos hecho hace muchísimo tiempo. Y es, ¿el hombre es salvo por la fe o por la doctrina? ¿Por qué somos salvos nosotros? ¿Todos estamos de acuerdo que somos salvos por la fe? Entonces, ¿por qué nosotros le damos más fuerza a la doctrina que a vivir la fe? Y alguien podría decir, hermano, lo que pasa es que cuando yo vivo de acuerdo a la doctrina, estoy viviendo mi fe. Suena bonito. Suena bonito. Tiene lógica. Sin embargo, ¿qué pasa? Que a veces la doctrina nos vuelve legalistas. Miren, había unos señores que la doctrina del Antiguo Testamento se la sabían de la A a la Z y de la Z a la A. Y sin embargo no vivían como el Señor quería que vivieran. ¿Sí saben de quién estoy hablando? De los fariseos. Se sabían la doctrina del Antiguo Testamento. ¿Sí? Eran maestros de la ley, conocían la ley. Digamos así, tenían el conocimiento de la ley a la perfección. Toda, completica, conocían la ley. ¿Y qué les pasó? ¿Qué les pasó a ellos? Teniendo el conocimiento de la ley. ¿A qué los llevó eso? Tenían tanto conocimiento que ya se atrevieron a decir, no, es que no es así. Hagámoslo así. Es simple. Les voy a poner un ejemplo muy simple de la ley. La Biblia hablaba de que el séptimo día era el día consagrado al Señor, es decir, el día santo. Nunca, o al menos en lo que yo he investigado y he estudiado del Antiguo Testamento, sé, Claudia, que también es una apasionada por el Antiguo Testamento, si en Deuteronomio o en Levítico se nos habla de un camino de un día de reposo. No, ¿cierto que no? El día de reposo era un día donde yo me consagraba a adorar al Señor en mi casa con mi familia. No salía. Pero después llegaron por allá, ¿quiénes? Los maestros de la ley, que dijeron, no, venga, pero es que en la casa todo el día. No. A ver, 7 por mucho es bastante, le sacaron el cálculo a la ley. Y sí se puede caminar una milla. ¿Dónde decía el mandamiento inicial que se podía caminar una milla? Entonces ya, ¿cómo es eso de caminar una milla? Voy, camino. O sea que tengo que calcular, si lo hago honestamente, tendría que calcular media milla para ir y media milla para regresarme. Ahí estaría la milla del día de camino de reposo, ¿sí o no? No, porque es que si yo camino una milla entera y ahí espero un rato, ya puedo volver a arrancar. ¿Dónde decía eso la ley? A veces la doctrina nos vuelve mecánicos. Y cuando hacemos las cosas mecánicamente, ya no estamos viviendo. Cuando nosotros no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Miren, ¿qué es lo que más le dice a uno los nutricionistas? Sea consciente de que está comiendo, de lo que está comiendo. Porque nosotros comemos por comer, por satisfacer una necesidad básica que se llama hambre. Sí, entonces, nosotros necesitamos, ojo, ¿la doctrina es importante? Sí, pero la doctrina no puede estar por encima de la fe. Porque la fe es lo que me lleva a vivir. Entonces tenemos la base doctrinal en las cartas de Pablo, un recordatorio que vivimos bajo mejores promesas, bajo un mejor pacto que es el libro de Hebreos, y una aplicación práctica de toda la base doctrinal en el libro de Santiago. En Santiago nosotros tenemos el cristianismo puro, en esencia, y es el reflejo de lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús vino a enseñarnos a qué vino Jesús. ¿Qué les enseñó Jesús a las personas de su tiempo? Vino a enseñarles cómo vivir. Jesús vino a enseñarnos cómo vivir en medio de un mundo
que está alejado de él. A veces hay quienes piensan que la única forma de ser cristianos fieles es que tengamos una ciudad de solo cristianos. A darle la verdadera interpretación, es decir, a ponerle el sentido espiritual a esa ley del Antiguo Testamento. En buen paisa, en mis palabras, Jesús vino a ponerle carne, vino a ponerle vida a la letra de la ley. Entonces, nosotros hoy en día como iglesia necesitamos aprender lo mismo, colocarle carne, colocarle vida a nuestra base doctrinal. Si nosotros no le estamos colocando la vida, si nosotros no estamos viviendo de acuerdo a lo que nosotros predicamos y creemos, ¿qué estamos haciendo de diferente a los fariseos del tiempo de Jesús? Dígame, ¿qué estamos haciendo de diferente? Iban al templo a orar los judíos. Les va a tardar un poquitico más constante que nosotros, porque iban 2 veces al día. Los judíos iban 2 veces al día al templo, al holocausto de las 9 de la mañana y al holocausto de las 3 de la tarde, como mínimo. ¿Sí? Tenían una base doctrinal. ¿Conocían la base doctrinal? No. Respóndame la pregunta. Tenían una base doctrinal. ¿Conocían la base doctrinal? ¿Estaban haciendo lo que Dios quería? Ok. Eso eran ellos. Ahora vengamos al lado de nosotros. Nos reunimos nosotros como iglesia. Sí. Tenemos una base doctrinal. Estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios nos dice. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia con ellos? Miren, nosotros no podemos caer en el mismo error del pueblo judío. ¿El pueblo judío era el pueblo de Dios? Sí. Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera su especial tesoro, para que fuera su pueblo. Por eso les dio sus leyes. ¿Pero qué hizo el pueblo de Israel? Bueno. Yo soy judío y como yo soy judío, tuve el privilegio de nacer siendo parte del pueblo de Dios. ¿Qué pasa con nosotros ahora? Pasa algo muy parecido. Somos la iglesia verdadera. Sí, se nos caen las calzas diciendo que somos la iglesia verdadera. Se nos caen las calzas condenando a todo el que no piensa exactamente igual a nosotros. Se nos caen las calzas condenando a todo aquel que cree de una forma diferente. Ahora estamos viviendo nosotros como la iglesia verdadera. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Entonces, dígame, ¿qué tenemos de especial en nosotros versus los demás? ¿Qué tenemos de especial en nosotros como pueblo de Dios hoy en la actualidad versus el pueblo de Dios del Antiguo Testamento? Estamos encontrando una verdadera diferencia. Entonces es aquí donde a nosotros se nos vuelve un desafío vivir nuestra fe en medio del dolor, en medio del sufrimiento y en medio de la prueba. Vuelvo y les digo, ser cristiano cuando las cosas están bien es muy fácil. Pero probamos lo que somos como cristianos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la rabia, en medio de la prueba. ¿En medio de qué, Elisa? En medio de la necesidad. Es ahí donde nosotros tenemos que probar. ¿Sí? Hay momentos en los que mi lengua, ahorita alguien decía que una de las cosas difíciles de vivir el cristianismo era la lengua, ¿no? Donde mi lengua demuestra mi inhabilidad de vivir mi creencia amablemente. De las cosas de Dios, el hermano Yamil cantó hoy todas las promesas del Señor Jesús. Y cantamos todas las promesas del Señor Jesús. Y yo hice una segunda voz que hacíamos hace 800,000 años cuando éramos jóvenes. Creo que el único que la recordaba era yo. ¿Sí? Pero ¿qué tanto estamos viviendo nosotros en esas promesas del Señor Jesús? Hay otro himno que a mí me parece una belleza de himno. Bellas palabras de vida.
Oh, cuéntamelas otra vez, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Y estoy yo viviendo esas bellas palabras de vida. Estoy llevando yo esa palabra sazonada que dice nuestra base doctrinal en Efesios. Estoy llevando yo esa palabra llena de esperanza, llena de amor, llena de perdón a los demás. O mi lengua sigue mostrando mi inhabilidad, mi incapacidad de tratar al otro amablemente. Podría amanecer, estar molesto con mi pareja, con mi familia y desquitarme con mis hijos, desquitarme con mis hermanitos pequeños. Cosas que suelen pasar, ¿no? Me levanto con migraña, me levanto con dolor de cabeza y me resulta más fácil, por mi dolor, por mi estrés, por mi frustración, agredir a otros verbalmente. Y es ahí donde la balanza se descompensa. Lo que digo, lo que hago versus mi fe. Lo que digo, lo que hago. Mire, hay un texto en la Biblia que yo creo que nosotros en la aplicación lo hacemos muy mal. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, a veces nosotros como que nos avergonzamos de ser cristianos. La pregunta es: ¿yo me estoy avergonzando de ser cristiano o me avergüenzo de la forma en la que llevo mi cristianismo? Esa es la pregunta. Ay, no, hay más pena que sepan en el trabajo que yo soy cristiano. Pues amigo, amiga, si todavía le tienes que decir a tus compañeros de trabajo que son tu círculo más inmediato, que eres cristiano, porque no les has demostrado con la vida, sí le tiene que dar pena a uno. De verdad que le tiene que dar pena a uno. No, le tiene que sentir uno vergüenza. Entonces dejemos de citar Romanos 1, 16 y 17, porque lo que Pablo está diciendo ahí es la gente que negaba a Cristo por miedo a la muerte, por miedo a la represalia de Roma. Pero nosotros sentimos vergüenza es porque ya conocemos la frase, ¿cierto? Cristiano. Usted es cristiano y hace esto. Y le sacan a uno la lista de las que uno no se acuerda. Porque a uno le da vergüenza por una. Pregúntele a ellos, ¿será que le sacan la lista de todas las que usted no llama? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que aprender a vivir en nuestra fe. Entonces el libro de Santiago, ¿qué es lo que va a hacer? Dios, el Espíritu Santo, a través de Santiago nos toma de la mano y nos lleva a través de la práctica de vivir por la fe cristiana. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en las próximas semanas. ¿Cómo es que yo voy a vivir de aquí en adelante? ¿Cómo voy a vivir mi fe cristiana? Ese es un libro práctico que nos anima a ser maduros y a ser santos. Ay, ¿cómo así, hermano? Que a ser maduros. Es que hay que madurar como cristianos. Claro, que tenemos que madurar. Santiago toma un concepto abstracto. ¿Saben cuál es ese concepto? El concepto más abstracto que nosotros manejamos, la fe. Y si yo les hago una pregunta, hermanos, ¿qué es la fe? Yo sé que algunos de ustedes me van a responder citándome Hebreos 11:1. Convicción de lo que se espera, certeza de lo que no se ve. Sí, muy chévere. ¿Pero qué es la fe? Hermano, la fe es creer en Dios. Contame qué es la fe. Miren que es difícil. Es un término demasiado amplio, es demasiado abstracto para nosotros darle una definición. ¿Sí? Claudia. Fidelidad a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Santiago? Agarra ese concepto abstracto de la fe y lo vuelve práctico en nuestras vidas. ¿Cómo? Claudia, otra vez, fe es que fidelidad a Dios. Yo no puedo decir que tengo fe siéndole infiel a Dios, ¿o sí? Eso es imposible, ¿cierto? Eso es como el tipo que ama a la esposa, pero le es infiel. Sí.
Eso sí se da. Eso sí es amor. Carolina, eso sí es amor. Lo que catalogamos ahí en el amor. Es una de las comparaciones que nos hace Santiago. Entonces, cuando la fe toma forma en nuestras vidas a través de nuestras acciones. ¿Cómo es que la fe toma forma en nuestras vidas? A través de nuestras acciones. Miren, ¿sabe qué? La gente allá afuera están cansadas. Pues, ya que estoy señalando, casualmente los que estoy señalando ya esos días están recansados, pues, ¿sí? Pero la gente allá afuera, mira por otro lado, la gente allá afuera sabe que está cansada de las prédicas. Nosotros predicamos mucho, vivimos muy poquito. Y cuando yo predico mucho, pero vivo poquito, ¿qué estoy haciendo? Matando la fe del otro. De cierta forma es real, matando la fe del otro. Tal vez necesitamos vivir más, conocer menos. Porque cuando nosotros el conocimiento solamente lo llevamos a el cúmulo de enseñanzas. ¿Y cuántas personas no conocemos que tienen un texto bíblico para todo? Pero no viven ninguno. Por eso, el hecho de que yo me sepa, yo me puedo saber de memoria toda la Biblia. Y eso a mí no me hace ni bueno, ni mejor cristiano, ni una persona que agrade a Dios. Judy. Ok, ojo. No podemos llegar a hacer ese juicio tampoco, porque hay personas que luchan por llevar una vida cristiana y memorizan los textos porque son de pronto los textos que más en los que más refuerzan ellos y todo eso. Entonces, ojo, que nosotros no podemos juzgar las intenciones, pero el punto es, el hermano Ramón tiene una frase que a mí me gusta mucho, es, no es que tanta Biblia sabe, es que tanta Biblia aplica. Esto no se trata de cuánto sé, sino de cuánto aplica. Entonces, Santiago trata cada una de las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida las vamos a encontrar en Santiago. Lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que sentimos, lo que tenemos. Santiago trata con todo esto. Y vivir una vida de fe requiere que nos encarguemos de cada una de esas áreas en nuestra vida. Nosotros no podemos tener una vida de fe del domingo acá. Y tener una vida sin fe a de Dios después de que pasó esa escuela. Yo no puedo tener una vida de fe alejada de mis emociones. La fe no está alejada de nuestras emociones y por eso estudiamos tanto el tema de las emociones, ¿cierto? Santiago nos da el consejo necesario para poder vivir a plenitud nuestra vida cristiana. Entonces, el reto para nosotros, ¿cuál va a ser? ¿Quién quiere vivir una vida cristiana a plenitud? Levanten la mano los que quieren vivir una vida cristiana a plenitud. Carolina no quiere. Carolina dijo que no. No, Carolina dijo que no. Usted dijo que no. Ok. Para todos los que queremos aprender a vivir una vida cristiana a plenitud, entonces vamos a aprender estas 10 lecciones sobre el libro de Santiago para vivir nuestra fe. Y la primera lección. Sí, voy a dar la primera hoy, solamente la introducción y la primera. Regocíjate en las pruebas. La primer clave, la primer lección, el primer ingrediente de esa receta para poder vivir nuestra fe se llama regocíjate en la prueba. Regocijémonos en las pruebas. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. ¿Y saben por qué el cristianismo no es fácil? Porque el cristianismo es vida y la vida no es fácil. La vida no es fácil. ¿O sí es fácil, Carolina?
Para nadie la vida es fácil. Entonces dice Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Entonces, miren lo que nos está diciendo Santiago. Santiago nos está diciendo, aprendan a regocijarse, a ser felices en la prueba, porque la prueba tiene un propósito o unos propósitos. Llevarnos a ser completos. ¿Cómo forjamos nosotros, cómo forjamos los seres humanos el carácter? No lo pensemos, no, vamos a dejar de pensar un momentico en el concepto del cristianismo. Todos los seres humanos. Mire, nosotros confundimos algo. Nosotros le decimos carácter a algo que no tiene nada que ver con el carácter. Cuando una persona se enoja muy fácilmente, grita por todo, nosotros decimos, ay, es que esa persona tiene un carácter muy fuerte. No, esa persona no tiene carácter. Porque el carácter es esa entereza que me da de aguantar las cosas. Pero cuando a la primera exploto, le estoy mostrando una falta de ¿qué? De carácter, ¿cierto? ¿Cómo pulimos nosotros nuestro carácter? Sobrepasando cada una de esas situaciones. Funciona así en la psicología, ¿sí o no, Carlos? Ahora traigamos eso a la vida cristiana, porque esto no es diferente. ¿Cómo forjamos nosotros el carácter cristiano? He levantado esta botella 3 veces para tomar y nunca la he destapado. ¿Cómo podemos forjar nosotros un carácter cristiano? ¿Cómo forjamos nuestro carácter cristiano? ¿A través de qué? A través de la prueba. Miren, todos nosotros, ¿cuál fue el apodo que se dio a sí mismo el apóstol Juan? El apóstol Juan era el discípulo a que ¿qué? A que Jesús amaba. El apóstol Juan era el discípulo amado. Y el mundo religioso conoce a Juan o nos muestra al apóstol Juan como el apóstol de ¿qué? Del amor. ¿Y cuál fue el apodo que le puso Jesús a Juan? Jesús le puso un apodo a Juan y a su hermano Andrés. Ellos dos eran los hijos de ¿qué? Del trueno. Como que, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo fue que Juan pasó de ser el hijo del trueno a ser el apóstol del amor? Cambio, pero amigo, eso fue un cambio extremo de verdad. ¿Ustedes recuerdan por qué fue que Jesús le dijo a Andrés y a Juan que eran los hijos del trueno? ¿Sí recuerdan? ¿Pero por qué fueron expulsados? ¿Dónde demostraron eso? Van por Samaria. Judíos pasando por Samaria, ya eso era un dolor de cabeza, ya eso era gastritis. Van por Samaria, pero los samaritanos se resintieron con Jesús porque iba para Jerusalén. Y llega Juan y Andrés, todo lindo, a hacerle un favor a Jesús. Maestro, oramos al cielo para que les caiga. Eso fue. Oramos al cielo para que les caiga fuego. Que Dios los consuma con el fuego de su ira. Ese es el que nosotros llamamos el discípulo del amor. Sí, es el mismo. ¿Y saben por qué? Porque Juan formó su carácter cristiano a través de todas las pruebas que tuvo en su vida. ¿Cuál era el apóstol más impulsivo? Pedro. ¿Cuál era el apóstol con más fe? Pedro. Y yo siempre he dicho, nosotros no sé, o sea, en el relato de cuando Pedro camina sobre el mar, nosotros decimos, ay, es que a Pedro le faltó fe y Pedro no tenía fe y la falta de fe de Pedro. Venga.
Aguante. ¿Y los otros 11 dónde estaban? Porque el texto empieza diciendo que los 11 estaban temerosos en el barco. Cuando Jesús viene caminando, creen que es un espanto y dice, hey, ¿quién es usted? Y Jesús le dijo, soy yo. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, si es usted, haga que yo vaya hasta donde usted. Dijo, venga. Y Pedro se bajó y caminó sobre el agua. Cuando mira a Jesús, diferente no tener fe y otra cosa es que habla poco. Pero llega un momento en el que como que lo debes ser consciente. ¿Sabe? Señor, salve que me ahogo. Ah, que le faltó fe. No, y los otros 11 estaban llenos de fe, no es que los otros 11 fueron caminando. Entonces, ¿pero qué mejoró la fe de Pedro? La prueba. Siempre me he hecho una pregunta. ¿En qué parte de la ley estaba prohibido traicionar a Jesús? Porque ese fue el pecado de Judas, ¿cierto? Vender a Jesús. A mentira. No, pero en la ley del Antiguo Testamento no decía que nos amáramos como nosotros mismos. Entonces, ¿dónde está el pecado de Judas en el marco de la ley judía? No venderás al Mesías. Ahí hay el mandamiento. No. ¿Cómo? ¿Y cuál fue la mentira de Judas? Ah, no. Eso ya es quererle sacar la quinta pata al gato. Pero ¿qué decía la ley acerca de mentir y de blasfemar? ¿Castigaba la ley eso? ¿Qué hizo Pedro? Mintió y blasfemó. Maldito. ¿Qué fue la diferencia entre Pedro y Judas? Carácter. Carácter. Porque los dos técnicamente se arrepintieron. Porque los dos técnicamente sintieron el dolor de haber traicionado a Jesús, Jesús. Pero Judas no tenía el carácter de Pedro y por eso fue y se ahorcó. Pedro lloró amargamente y se fue. Y estaba tan dolido Pedro, tan dolido, pero tan dolido, que el domingo en la mañana cuando Jesús resucita y habla con las mujeres, ¿qué le dice? Dígale a los apóstoles, a los discípulos y a Pedro. Sí, era discípulo, pero el Señor le estaba diciendo a Pedro, tranquilo, aquí estoy. Ahí es lo que nosotros necesitamos, eso es lo que nosotros necesitamos ver para regocijarnos en la prueba. La prueba no es tan difícil. Santiago nos llama a regocijarnos en nuestros sufrimientos, pero para nosotros resulta más fácil impacientarnos. ¿Cierto que es más fácil? Ahora, el problema es que la impaciencia revuelve la taza de la rabia, el resentimiento, la amargura y las pocas ganas de perdonar. Y ya cuando eso se mezcla ahí, cuando nos dejamos controlar por esas emociones, el resultado para nuestras vidas no va a ser otra cosa diferente que pecar. Porque resulta más fácil eso. Resulta más fácil enojarnos. Las pruebas, escuchen muy bien a eso, porque vamos a aprender a regocijarnos en las pruebas. Las pruebas sirven al propósito de Dios para nuestras vidas, al darnos la oportunidad de convertir lo que creemos en acción. Eso hace la prueba. Dios usa la prueba para mejorarnos. La fe viene en nuestras vidas, vivimos nuestra fe cuando ejercitamos la confianza y la alegría de la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros necesitamos regocijarnos en la presencia de Dios. Y ahí es cuando yo tengo que recordar
las promesas de Jesús. Esa de Romanos 8:28, ¿recuerdan la de Romanos 8:28? Es muy conocida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esas son las cosas que nosotros tenemos que recordar. Dios está utilizando la prueba para hacerte mejor, para hacerte completo. Regocijémonos en las pruebas, o regocijarnos en las pruebas, se hace más sencillo cuando te enfocas en la razón de tu esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? La vida eterna. Cuando nosotros nos enfocamos en el problema, no en la situación en particular, sino en la vida eterna, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Tengo que ponerme en la balanza. En esta vida, en este mundo, estamos de paz. Esta vida es un ratito. El asunto es lo que viene después de. Entonces, ¿qué pesa más en mi vida? Cuando yo estoy enfocado en la vida, empiezo a ver cada situación. El problema con mi hija, el problema con mi pareja, el problema con mi mamá, el problema de mi trabajo, el problema con el vecino, ¿sí? Mi enfermedad. Me empiezo a ver como qué. Eso es pasajero. Eso va a pasar. Mire, todo en nuestras vidas va a pasar. ¿Sabe qué es lo único que no va a pasar? La vida eterna. Porque es eterno. De resto todo pasa. De resto todo pasa. Ay, es que se me murió un familiar y yo lo quería mucho. Sí. Y yo sé que hace falta y te va a hacer falta llorarlo todo lo que lo quieras llorar. Pero hay una verdad. No conozco al primero que porque quería mucho al papá, a la mamá, al esposo, al amigo que se le murió. No conozco el primero que se haya ido a enterrar con él. ¿Ustedes lo conocen? ¿Lo han visto? Que se haya a enterrar con él. No, yo lo quería mucho y yo sin él no puedo vivir, entiérrenme con él. No lo conozco. ¿Cómo? Puede ser que mueran rápido, pero que se entierren con él. No, no conozco el primero. Ay, como ahora la moda es cremarlos. No, ahora hay que menos veo yo el... No, venga, métame en ese horno con él. No. Entonces, ¿por qué? Porque todo pasa. ¿Saben qué es lo que no va a pasar para nosotros ni para ninguno? La vida eterna. Entonces, cuando nosotros estemos metidos en la prueba, recordemos que nosotros no somos de acá. ¿Nosotros somos de dónde? Nosotros no somos de acá. ¿De dónde somos nosotros? Del cielo. Entonces nosotros acá estamos un ratico, muchachos. Ah, ¿eso que está pasando? Sí. Yo siempre he dicho, usted quiere ejercitar la paciencia. Empiece a trabajar atendiendo clientes. Ah, usted ríe, pero usted sabe lo difícil que es, ¿sí o no? No, pues, ponga su negocio. Dori, me cortó las punticas. Sí, 2 centímetros está bien. Ay, va todo lo que me cortó. Oye, pero me dijiste que 2 centímetros estaba bien. No, no pasa. La que llega con la foto de Paris Hilton en el cuerpo y la cara de Paris Hilton. Ay, hacerme este peinado para quedar como ella. ¿Cuál es el peinado? Pero que es como ella. Sí, pero ahí es. Usted quiere ejercitar paciencia. Empiece eso. Empiece a tratar con la gente. Empiece a mirar lo insoportable que es usted mismo. Porque cuando usted se reconoce a usted mismo con lo insoportable que uno es, aprende uno a soportar al otro. Porque es que imagínese que usted quejándose porque se tiene que soportar a otro y los otros no lo tenemos que soportar a usted. Entonces el Señor busca eso. El Señor busca que nosotros estemos enfocados en la vida eterna. ¿Para qué? Para que la prueba se nos haga más fácil. Por eso a partir de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a
regocijarnos en nuestras pruebas. No sé qué prueba esté pasando cada uno, pero la que esté pasando, gócese, disfrútela. Dele gracias a Dios por esa prueba, porque Dios está forjando tu carácter cristiano. Hermano, es muy duro. Créame que es más duro o va a ser más duro estar en la eternidad alejados de la presencia de Dios. A mí no me pregunten si el infierno tiene fuego, si tiene pailas, si no tiene, porque no sé. Pero para mí el simple hecho de pensar de que voy a estar la eternidad alejado de Dios, pare de contar. Entonces, mis hermanos, a partir de hoy, lección número 1, para poner en práctica, vamos a regocijarnos en las pruebas. Sea cual sea. Llámese como se llame su prueba. Regocijémonos en esa prueba. Amén. Acompáñenme a orar para terminar. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, gracias damos por este día, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Padre, porque a través de tu Espíritu inspiraste a Jacobo, a Santiago, Señor, para que de una forma práctica nos enseñara cómo vivir en nuestra fe, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, para que podamos hacer las cosas siempre de la forma en la que tú quieres. Ayúdanos, Padre, a comprender nuestra naturaleza y la esperanza que tenemos de la vida eterna. Sobre todo, Señor, ayúdanos a que vamos a aprender y aplicar en nuestras vidas el gozarnos cuando estemos en diferentes pruebas, porque tú tienes un propósito poderoso para cada uno de nosotros a través de ellos. Señor, ahora nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos con bien hacia nuestros diferentes destinos y te rogamos, Padre, que toda esta semana nos ayudes a estar conectados contigo, a estar en una real conexión contigo. Gracias, Padre, te damos por Jesús y es en su nombre que oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias a los de la conexión. Vamos a desconectar porque ya se